Un saludo muy especial para todos. Les damos la bienvenida a Mujeres al Día, este espacio que hemos dedicado para compartirles consejos de la vida cotidiana, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, para que mejoremos nuestra calidad de vida, nuestra salud, nuestro bienestar. Hoy me acompaña Mónica Londoño, psicóloga, contadora, quien es nuestra asesora profesional en estos temas y quien nos guía de alguna forma a poder aplicarlo a nuestra vida cotidiana y a dimensionar un poquito mejor qué es lo que ocurre en nuestra vida que a veces nosotros como que no entendemos, ¿cierto? Claro que sí. Muy buenas tardes para todos ustedes. Agradecimiento ante todo al periódico El Faro por este espacio. Y bueno, como lo menciona Hilda, es muy importante hablar hoy acerca de cómo estamos administrando nuestro tiempo, ya que a veces el no tener tiempo es uno de los mayores factores que generan estrés y ansiedad. De ahí la importancia de conocer ciertos puntos y tips que nos van a ayudar a hacer la vida un poco más grata y sobre todo a gestionar bien nuestro tiempo y hacer bien nuestras labores. Así es, yo creo que esta es de hecho una de las problemáticas que más enfrentamos nosotros los seres humanos. Siento que también con el tema de las redes sociales hemos, digamos que empeorado un poquito más el tema de administrar bien el tiempo para hacer nuestras actividades. Entonces, Mónica, cuéntenos un poquito sobre el manejo eficaz del tiempo, cómo se da, digamos, que ese desbalance en el que pasamos más horas, por ejemplo, haciendo cosas que no son eficientes o productivas y ya luego pues entramos como en un shock mental intentando hacer lo que sí tenemos que hacer. Claro que sí. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que el tiempo es el recurso más valioso que tiene el ser humano. Hemos pensado que es el dinero, las riquezas, pero realmente cuando hablamos de tiempo, entendemos que es este recurso el que nosotros canjeamos por el dinero. Entonces, más importante que el dinero es nuestro tiempo, porque realmente con el tiempo es que nosotros podemos generar riqueza, gestionar nuestra vida personal, nuestra vida familiar y dedicarnos a metas y proyectos. Entonces entendamos que el tiempo es el recurso más importante y bueno, vamos a hacer un autodiagnóstico. Ok, me A parece muy ver, bien. sabemos que el día trae 24 horas. Es imposible que un día pueda tener más o pueda tener menos. Esto a nivel de organización social, sabemos que tenemos esa estructura, ¿cierto? Pero a veces no hacemos ese análisis de cómo estamos estructurando nuestro día y de allí las expresiones de no tengo tiempo, me cogió la tarde, es que el tiempo no rinde, pero también es importante entender que esto es un tiempo más bien psicológico. Hay un tiempo objetivo y uno psicológico. El objetivo son las horas, los minutos, los segundos y el subjetivo es la percepción que yo puedo tener del tiempo. Esta percepción se da de acuerdo al manejo a la administración que yo le dé. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es, dentro de esas 24 horas que tiene un día, ¿cuántas horas realmente dedico a trabajar? ¿Cuántas horas dedico para estar con mi familia y atender quehaceres domésticos? ¿Cuánto tiempo dedico para estar a solas, para dedicarme un momento a mí mismo? ¿Y cuánto tiempo dedico en diversiones? Normalmente no es como que tengamos ese tiempo en forma lineal, sino que suele suceder, y como tú lo mencionabas, que podemos estar trabajando, pero nos desconcentramos en otra actividad de diversión. Entonces la idea es que hagamos ese autodiagnóstico, incluso ojalá anotarlo, de qué tiempo real es el que estamos dedicando a estas actividades. Trabajo, vida en familia, diversiones y crecimiento personal. Y ahí se incluye también el dormir. Claro, y obviamente el dormir, entendiendo que para dormir de una forma sana, pues debemos ocupar por lo menos entre 6 a 8 horas diarias, preferiblemente 7, que sería como el término medio. Pero sí, distribuyamos esas 24 horas en los momentos que les acabo de señalar para tener ese autodiagnóstico y saber realmente en qué estoy invirtiendo mi tiempo. Así es, entonces anótelo en casita. Yo creo que yo ya más o menos tengo un diagnóstico mío y creo que está como muy por debajo de lo que se debería, como que a veces uno se desorganiza mucho, sobre todo con el horario de dormir. A veces uno dice 8 horas uno durmiendo y entonces las dedica a otro tipo de cosas. Ahí es donde también empieza uno a trasnocharse más o a levantarse más tarde y así. Claro, y precisamente la falta de sueño es uno de los factores que no nos permite administrar bien nuestro tiempo, porque si no descansamos adecuadamente, pues por supuesto que al día siguiente estaremos cansados, agotados, con fatiga mental, con fatiga física, y esto a su vez no nos va a permitir tener una buena concentración, lo que no nos va a generar una productividad eficiente. Así es que algo que encontraba respecto, por ejemplo, a este manejo eficaz del tiempo
es que de alguna forma cuando uno pues no cumple con las tareas que uno tiene que hacer, pues entra también en una especie de insatisfacción. El cerebro sabe que uno está haciendo mal. Cuando uno logra en algún momento de pronto hacer las tareas que le corresponden, hay como una recompensa y el cerebro se siente bien. ¿Por qué es tan complicado mantener esa constancia? Me pregunto yo. Claro que sí, bueno, hay varios factores. Como te decía, el primero es tener conciencia de lo importante que es el tiempo, de lo importante que es gestionar el tiempo, y con el tiempo que tenemos, si lo administramos bien, podemos hacer muchas cosas. Entonces, normalmente esa sensación de frustración se genera porque tenemos tareas pendientes, pero sabemos que no las hemos realizado. De allí que empieza a generarse el estrés, la ansiedad, la preocupación, porque sabemos que tenemos que cumplir con ciertas tareas y pues obviamente no lo hemos realizado. Por otro lado, cuando cumplimos con nuestras tareas, cuando tenemos la posibilidad de administrar bien el tiempo, de tener esos espacios como mencioné al principio, compartir con mi familia, compartir con mis amigos, ejecutar adecuadamente mi trabajo y tener esos momentos para mí, pues puedo decir que tengo un equilibrio en mi vida, en todas mis áreas, y eso por supuesto me va a generar un equilibrio y un bienestar. Así es. Será muy apresurado si de pronto empezamos a hablar como de estrategias o métodos como para utilizar, o herramientas para utilizar para ir administrando ese tiempo y bueno, ir llevando como la programación de lo que debemos hacer en el día. Claro que sí, digamos que todo es un complemento. Ya entendimos un poquito lo que es el tiempo. Ahora es importante, como dentro de esos tips y herramientas, es muy bueno saber que existen unos ladrones del tiempo, porque a veces eso no nos lo dicen ni nos lo enseñan. Hay unos ladrones internos y hay unos ladrones externos. Entonces, el principal ladrón interno del tiempo es la falta de planeación. Cuando yo tengo la capacidad de planear mi día por cuadrantes, como lo mencionaba ahora, entonces mi trabajo, mis actividades domésticas, el tiempo que comparto con mi familia y el tiempo que me dedico a mí, cuando tengo la capacidad de planearlo y cumplirlo, puedo decir que estoy saliéndole adelante a ese ladrón del tiempo. Pero cuando no planifico, se me convierte en un robo de tiempo porque simplemente voy a estar desorganizada tanto en el tiempo como mentalmente, y esto me va a generar un caos. Y de allí que terminó el día y no supe ni siquiera qué hice con mi tiempo, ¿cierto? Y de ahí también como la importancia de establecer prioridades, como de todas las cosas que tenemos que hacer cuando de pronto estamos muy saturados, como depurar cositas y hacer las que son más importantes dentro del día. Exactamente, entonces esa es otra de las claves importantes. Y es que cuando tenemos la planeación podemos clasificar las tareas, las más complejas o largas, procurar hacerlas a primera hora de la mañana, ya que en la mañana nuestro cerebro está más descansado, más oxigenado y tenemos esa capacidad de concentración. Mientras que en horas de la tarde, especialmente después de mediodía, sabemos que a veces almorzamos, quedamos un poco pesados, lentos. Entonces, después de mediodía, procurar hacer tareas que no sean tan intelectuales, que no me exijan tanto esfuerzo mental, sino más bien tareas operativas o repetitivas que las pueda hacer de una mejor manera y así el día me va a rendir un poco más. Retomando este tema de los ladrones del tiempo, otro ladrón interno es la procrastinación. A veces posponemos y posponemos y posponemos las tareas precisamente por mirar las redes o por hacer otra cosa que aparentemente es gratificante, pero que con el tiempo me va a generar estrés y ansiedad porque no cumplí con mi deber. Sin embargo, la procrastinación merece otro capítulo, porque realmente hablar de procrastinación es realmente amplio, ya que allí entran factores psicológicos un poco más complejos que tendríamos que analizar. Hay otra estrategia que encontraba por allí que es la Pomodoro, si no estoy mal, que es como dividir, no, como, o sea, dentro del manejo eficiente del tiempo está como no trabajar tanto, sino muchas veces enfocarse más en una actividad y descansar, como alternarlo, ¿cierto? Más o menos así funciona la Pomodoro. 20 minutos intensivos de trabajo, 5 minutos de descanso y así. Claro que sí. Digamos que esta técnica Pomodoro es muy útil precisamente para aquellas personas que no tienen esa capacidad de concentración, que son muy dispersos, que pueden incluso tener una inteligencia kinestésica donde tienen que estarse moviendo y les cuesta mucho estar frente a un computador o haciendo una tarea repetitiva durante mucho tiempo. Entonces, esta técnica Pomodoro o de las secuencias lo que me dice es, vas a utilizar 20 minutos de concentración profunda en el trabajo que estás realizando. Para esto se tiene que tomar una alarma que me indique los 20 minutos de trabajo y de concentración,
Luego llegarán 5 minutos de pausa donde puedes irte, ir por el café, ir al baño, pero son 5 minutos con alarma también, vuelvo y me siento y vuelvo y retomo mi trabajo eficiente por 20 minutos. La idea es que con esta técnica le enseñemos al cerebro a concentrarse por un periodo de tiempo e irlo incrementando en la medida en que lo vamos logrando. Entonces, si primero lo hice 20 minutos, mañana hagámoslo 25, luego 30, hasta que tengamos un objetivo, no sé, de 1 hora, 2 horas, trabajando eficientemente en una labor. O sea que funciona también como una herramienta de entrenamiento del cerebro. Claro que sí, es un entrenamiento mental. O sea que cuando se trata, por ejemplo, de manejo del tiempo, como muchas cosas en la vida, como uno aprende tan fácil a hacer cosas que no están bien, que es muy curioso, la verdad, que sea como tan sencillo, luego toca hacer como esos procesos de entrenarse. De ahí yo diría que también la recomendación, que también a veces me lo repite mucho Mónica, es no juzgarse tan duro cuando no logra uno cumplir con esa meta, sino también tratarse con un poquito de cariño y entender que es un proceso. Claro que sí, digamos que esa es una de las leyes del tiempo, y es que cuando aprendemos a utilizar el tiempo o estamos en ese esfuerzo de utilizarlo, darnos pequeñas recompensas y pequeñas gratificaciones, como en forma de premio porque lo logré, pero eso sí, estableciendo metas claras. Entonces, hoy necesito entregar este informe antes de las 11 de la mañana y de verdad cumplir con entregar el informe antes de las 11 de la mañana. Cuando tenga esa tarea cumplida, entonces me doy un pequeño premio o una pequeña gratificación. Así es. De pronto, ¿qué recomendaciones también darle a los padres? Los padres, pues, de más que también tienen todos estos problemas muchas veces de gestionar el tiempo, pero para implementarlo con los niños, como para que ellos también puedan ir creciendo con unos buenos hábitos al momento de delegar sus actividades. Claro que sí, bueno. La mejor estrategia siempre será el ejemplo, y de hecho es la principal recomendación que yo doy en mis charlas y en todas mis sesiones. Entonces, como padres, iniciar primero nosotros gestionando adecuadamente nuestro tiempo para que de esta forma podamos canalizar a nuestros hijos a que aprendan exactamente lo mismo. Porque es totalmente irrelevante que yo a mi hijo le diga, mira, tú no puedes estar pegado en el celular, veas tareas, pero me ve a mí pegada en el celular y la cocina sin arreglar, por ejemplo. Entonces, esto pareciera como muy cliché, pero realmente siempre será lo más importante, que el papá, la mamá internamente puedan tener esa estructura mental y ya con el ejemplo poderle ir educando a los hijos sobre estas prácticas que son tan importantes. Pero Hilda, antes de que se me olvide, lo que estamos hablando sobre los ladrones del tiempo, ya vimos los internos y ahora los externos, que precisamente es esto, los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, la contestación de mensajes por WhatsApp, reuniones incluso improductivas. Siempre es muy importante que nos reunamos, tengamos claro un ítem o unos ítems de lo que vamos a tratar en la reunión, vamos a hacerlo en forma puntual y la reunión durará media hora. Pero no están en esas reuniones tan largas que finalmente nos roban tanto tiempo. Y por último, otro ladrón del tiempo externo es las visitas. Entonces, importante esa planeación de las visitas, pues sabemos que vivimos en una cultura donde somos muy familiares, pero sucede mucho, especialmente cuando trabajamos en casa o en teletrabajo. Entonces llega la visita en ese horario de trabajo y pues hay que atender la visita, pero tengo algo pendiente para hacer y se me va acumulando trabajo. Que ahorita que menciona el teletrabajo, yo siento que ese es como uno de los espacios donde de pronto el tema del uso eficaz del tiempo se vuelve más complejo de dominar, porque pues finalmente está uno en su casa y el cerebro muchas veces como que no logra entender que tiene que separar el trabajo de lo que es el descanso. Exactamente, sí, suele suceder bastante. También suele suceder mucho con los empresarios, emprendedores. Cuando somos nosotros nuestros propios jefes o tenemos nuestra propia actividad, es importante delimitar nuestro horario de trabajo. No importa que estés en casa, hacer respetar eso. Yo trabajo de 8 a 12 del mediodía, ese es mi trabajo en casa y en la tarde pues ya me dedicaré a otras actividades o viceversa. Pero siempre tener un horario fijo, tal cual como si yo me estuviera desplazando a una empresa. Porque de otra forma pues siempre vas a estar sometido a esas interrupciones porque tengo que atender al niño, porque tengo que atender la visita, porque tengo que salir a hacer el mandado y finalmente no voy a poder cumplir con las tareas que debo realizar. Yo creo que ya finalmente, como para ir cerrando este episodio, recordarles también que si de pronto
sienten que esa pérdida de tiempo se vuelve como muy crónica, la importancia también de buscar ayuda, porque muchas veces una ayuda externa le puede ayudar a uno como a encaminarse mejor como en lograr el objetivo. Así es, totalmente de acuerdo, Hilda. Como les mencionaba ahora, incluso el tema de la procrastinación, que es un tema más complejo, incluso se debe realizar a través de un diagnóstico psicológico, porque hay temas de fondo como la ansiedad, incluso traumas que pudieron haber quedado desde la infancia con el perfeccionismo, es que tenemos que ser perfectos y esto va generando ciertas secuelas, digámoslo así, que no nos permite terminar con prontitud o en el momento exacto las tareas que tenemos pendientes para realizar. Entonces, bueno, ha sido un placer acompañarlos en este maravilloso programa. Nuevamente, muchas gracias a Periódico El Faro. Esperamos que nos dejen comentarios, inquietudes, que estaremos aquí para resolverlas. Así es, que nos puedan escribir, que nos dejen también aquellas dudas que ustedes les gustaría que resolviéramos, o sí, temáticas que de pronto ustedes identifican en su vida diaria, que les gustaría de pronto que abordáramos aquí para ustedes también encontrar como una luz en el camino. Nosotros somos el faro que los va a iluminar en ese sentido. Entonces, sí, recuerden escribirnos, también compartirlo. Esta información es muy importante porque uno muchas veces está esperando como una señal para de pronto buscar ayuda o empezar a moverse un poquito más en búsqueda de nuestros objetivos, de nuestros sueños. Así es. Así que nos vemos en un próximo programa.